Buenas mis hijos, antes que nada les quiero dar la bienvenida a los nuevos subs que se unieron por la salida de este nuevo FIC, les invito cordialmente a que se den un paseo por el canal y echen un vistazo a las demás teorías, y para los que no se han suscrito miren el canal a ver si les interesa, y para los viejos del canal como ya se la saben, ustedes deciden qué teoría se sube después de esta, y si bien planeaba subir la de Gohan en Naruto, al ver el apoyo del vídeo anterior, al convertirse en menos de 2 días en el vídeo más visto de mi canal sería una grosería de mi parte no darles una segunda probada de este nuevo FIC, sin más que agradecerles por el momento, me despido y los dejo con la historia. Bueno, aquí nos encontramos una vez más, un capítulo de la vida del joven Gohan, donde estaba en la comodidad de la ignorancia, había terminado con solo unas palabras de la matriarca del clan Gremory, una infancia de desapegos emocionales desembocaba en la dura realidad para un verdad de la vida es que es una serie de etapas que finalizan de diferente manera y en diferentes tiempos para todos, para unos la realidad del mundo llega hasta la adultez pero para este joven demonio llegó incluso antes que la pubertad, es curioso el pensar cómo este niño fue forzado a afrontar la verdad del mundo que no solo tuvo que verla sino vivirla en carne propia, saber que la sociedad donde vivía lo más valioso era el estatus y las apariencias que incluso echarían la vida de un inocente al pozo más oscuro si eso garantiza mantener el status quo en el que vivían, es cruel pero nadie dijo que las personas debían ser amables o sí. Curioso cuanto menos que el niño tuviera que afrontar la vida pero sus padres no podrían afrontar las consecuencias de las decisiones que tomaron en las suyas. En fin, la vida es muy volátil y el destino un poco peor, pero si hay algo seguro de la vida es que lo único que puedes predecir es lo impredecible que puede llegar a ser. Por ejemplo, uno podría llegar a pensar que el joven demonio corrió sin control hacia su cuarto, encerrándose días sin salir tan siquiera a comer, si bien él realmente lloró como cualquier otro niño lo haría en su lugar realmente había dejado la puerta abierta donde cualquiera que realmente lo estimara o se preocupara por él podía entrar sin problemas lo cual el niño realmente deseaba, esperaba casi suplicante que cualquier persona entrara por esa puerta y le dijera que no era solo un error y que realmente estaba feliz de que él naciera, aunque la realidad de su situación lo golpeó 3 días después, días en los que miraba esa puerta con ojos rojos y mejillas manchadas por las lágrimas a que cualquier alma entrara lo cual jamás pasó, deseaba con demencia que Gracia o Misla entrarán por esa puerta, aquí de nuevo cualquiera pensaría que el niño esperaba que sus padres entrarán para darle una explicación coherente por la cual lo abandonaron en manos de otro y que le dijeran que lo amaban pero por alguna razón que él no podía pensar no podían estar con él, claro quería de espera realmente lo deseaba pero tan pronto el día acabó y el sol se despidió hasta después de su larga jornada, con él también se fueron las esperanzas de que sus padres lo amaran y a diferencia del astro rey esas esperanzas no volvieron en el siguiente amanecer, al segundo día él esperaba que Benelana viniera con Seopticus para disculparse y decirle que lo que dijo no era cierto pero ese pensamiento murió junto con el término del día, para el tercer las únicas personas para las que su puerta seguía abierta eran Misla o Gracia pero dicha puerta se cerró dejando un cuarto frío y silencioso donde ya no se escuchaban pequeños sollozos de una alma inocente siendo desgarrada por el filo cruel de la realidad de los hechos que lo llevaron al momento y lugar en que se encontraba, al cuarto día el joven pelirrojo salió y detrás de él dejó su cuarto cerrado bajo llave de la misma forma que su corazón o lo poco que se pudo rescatar después de un golpe tan duro. Volviendo con las acciones impredecibles del destino unos podríamos pensar que ambos padres hubieran acudido a la mansión tan rápido Benelana les informó de lo ocurrido en lo cual Benelana estaba dentro de las personas que pensaban que esas serían sus reacciones, lamentablemente esas personas serían ingenuas al pensarlo puesto que no tiene lógica alguna que dos padres que por decisión propia estuvieron ausentes durante los 8 años de la vida de su primogénito acudirían mágicamente con un
un instinto materno y paterno aparecido de la nada dispuestos a compensar a su hijo y con un arrepentimiento tal que desearían regresar en el tiempo. Bueno, serías terriblemente ingenuo si lo pensaste. Ambos padres pusieron en una balanza la estabilidad emocional de su único hijo y sus trabajos como maous. No hace falta ser un genio para saber qué fue lo que ganó. En cuanto a la falta de acción de Benelana con el niño, unos pensarían que fue por malicia, pero la realidad es que ella realmente sentía la culpa de haber hablado de más con el niño y realmente no se le ocurría nada que decir. No era tan fácil como entrar a decir todas y cada una de las palabras que dijo, pero no de la forma en que lo dijo, decirle que todo lo que dijo era verdad, pero que lamentaba hacerlo llorar por su forma de expresarse. Eso no ayudaría en nada más que para limpiar su propia culpa, y eso sí, ella no miraba al niño a la cara durante los siguientes meses. En cuanto a Misla, bueno, ella estaba un poco indispuesta en una situación donde realmente no podía ir. Después de todo, una persona en coma no puede moverse de un lado para otro. Un día después de la revelación que tuvo Gohan, la amable Misla cayó misteriosamente en un abrupto coma, del cual no daba señales de despertar en un tiempo cercano. Ahora sí hablamos de la figura de autoridad más grande en la vida de Gohan, pues la diablesa Peli Plateada realmente no sabía qué hacer. Ella misma no era buena con el asunto de los sentimientos ni en consolar a la gente. Sería más sencillo si le dijeran que Gohan no sabía cómo matar a alguien, en eso ella sería más que de ayuda, pero si hablamos de sentimientos, ella podría ser considerada un peso muerto, así que con el temor de empeorar las cosas, ella decidió mantenerse al margen. Después de todo, la gente se hace dura con el dolor, y esto haría al pequeño realmente fuerte a largo plazo, puesto que en el corto plazo el joven sería demasiado susceptible. Como siempre, el tiempo seguía fluyendo, aunque si alguien creía que algo iba a cambiar, pues realmente nada pasó durante todo un año. Lo único que cambió fue que Gohan jamás se volvió a sentar en el comedor en ningún momento que alguien de los Gremory estuviera. Se apartó de todos ellos sin excepción, aunque no es que alguien lo notara o sintiera que hiciera falta. Benelana no lo buscó porque no quería volver a sentir la culpa de lo que ella ocasionó, aunque seguía pasando toda esa culpa a su hijo y la Mao Leviatán, que no hicieron nada, o por lo menos nada bien. No se confundan, el pelirrojo no se volvió un emo retraído con odio hacia el mundo. Él se apartó por una simple razón: si él se alejaba ocasiona menos problemas a los de su alrededor, y si nadie está a su alrededor, a nadie le ocasionará ningún problema. Una forma de pensar simple pero acertada, pero tal cual como era costumbre, la vida tendría otros planes. Si Gohan quería estar solo, la vida una vez más se encargó de ir en contra de. Finalmente despertó sus poderes, y si bien la espera fue demasiado larga para un niño que se desarrolla rápido, no significa que la espera fuera en vano, puesto que un día normal de entrenamiento una explosión llamó la atención de todos los residentes de la mansión. Al llegar al patio trasero, todos pudieron ver cómo el pequeño pelirrojo estaba envuelto en un aura roja con negro, característica de los usuarios del poder de la destrucción del clan Bael. Sin embargo, esta era diferente, puesto que ligeras partículas de escarcha flotaban combinándose con el aura sin que las pequeñas partículas de hielo se derritan por el poder abrasador de la destrucción, y enfrente del niño un árbol congelado hasta la raíz por un extraño hielo carmesí que se estaba derritiendo lentamente, pero lo que les dejó petrificados fue que a medida que el hielo desaparecía, el árbol se estaba yendo con él. Ningún segundo más tarde interrogaron al niño, que honestamente les dijo que no sabía qué había hecho, que simplemente estaba intentando sacar sus alas, y en vez de eso lo que se generó fue el aura que lo envolvía. No tardaron mucho en llevarlo con los médicos de la familia, y al mismo tiempo llamaron a los de la familia Citri, ya que lo mejor era tener a expertos de ambas estirpes. Unos cuantos estudios más tarde, y se reveló por qué tardó tanto en mostrar este poder. Aparentemente el rápido desarrollo de Gohan no era simple casualidad, sino un mecanismo de supervivencia que su cuerpo desarrolló. De forma más específica, Gohan nació con un nuevo linaje de clan. En sus genes están el poder de la destrucción de un Bael y el control sobrenatural del hielo y agua de un Citri. Habían dos opciones en cuanto a eso: un gen vencería a otro y heredaría solo una habilidad, que fue lo que todos creyeron al ver el cabello rojo del niño, y la segunda, que era que el niño no obtendría ninguna, que aparentemente era lo que todos pensaron después de unos años de ver la falta de poder del niño.
Por último y la menos probable era que el niño tuviera ambos poderes, pero en este caso no conforme con eso el niño había fusionado ambos en uno solo creando un nuevo linaje, el cuerpo del niño se desarrollaba tan rápido para poder usar tal poder lo cual fue la razón principal de haber podido expulsarlo hasta ahora que por sí solo ya era una rareza puesto que a cualquier otro demonio le hubiera tomado más tiempo y tenido que llegar hasta la adultez para tener un cuerpo lo suficientemente fuerte para no ser consumido por el poder, si el joven Gohan hubiera expulsado esa aura, aunque sea un minuto antes de que su cuerpo fuera lo suficientemente resistente seguramente compartiría el destino de aquel árbol y hubiera sido congelado y lentamente destruido por su propia aura. Un acontecimiento más que parecía un capricho del destino que indirectamente o tal vez directamente ocasionó que el destino de aquel niño ya estuviera sellado. Ante las nuevas noticias ya era inevitable revelar lo ocurrido puesto que un nuevo linaje no aparece de la nada así que al poco tiempo se reveló la procedencia de Gohan al inframundo y por consiguiente al mundo sobrenatural, no hace falta decir que el impacto fue brutal desembocando en una ola de rumores en torno al niño y sus padres, al verse acorralados dijeron que ocultaron su linaje para protegerlo y evitar el ataque de posibles enemigos y grupos radicales del inframundo, aclararon que su unión era puramente política y solo para fortalecer el poder del inframundo con un nuevo linaje y que el Mao Lucifer aún amaba a su esposa Graifia, esa explicación tan burda de los hechos fue suficiente para que todos la aceptaron, aunque en gran parte muchos dejaron de poner atención después de mencionar lo del aumento del poder del inframundo, era claro que a los demonios les interesaba mucho más el poder del niño que las relaciones amorosas de los Maos. En cuanto al joven Gohan que apenas podía digerir la enorme diferencia de trato que estaba recibiendo era un nuevo mundo para él, de estar en las sombras olvidado como un saco que la familia usaba para salir a eventos, pero tan pronto regresarán a casa, lo dejarían colgado olvidado hasta la próxima salida. Ahora ser el centro de atención del inframundo entero era algo agobiante cuanto menos, cualquiera pensaría que a un niño carente de atención y amor le vendría de maravilla toda la atención que recibía y que la disfrutaría tanto como quisiera, los más retorcidos pensarían que era la oportunidad perfecta de regresar el daño y desprecio a sus padres pero ni una ni otra, Gohan no disfrutaba ni un poco de toda la atención del público e incluso menos los acercamientos de sus procreadores, no era un niño simple y tonto, sabía perfectamente que sus supuestos padres seguían sintiendo lo mismo que antes de enterarse de su poder o sea absolutamente nada, y le dolía ver cómo se acercaban con falsas promesas de cariño y muestras de afecto vacías solo para llegar a él y asegurarse de que no se viera tentado a unirse a los viejos demonios miembros del Consejo del Inframundo que lo veían como un poder a obtener, no es como si sus padres no lo vieran de la misma forma, pasó de ser un problema a ser la solución, gracias a la inesperada unión del clan Citri y Gremory ya no hacía falta la unión del clan Gremory con los Foix y con todo el gusto del mundo Sirsex apoyó a su madre en que el contrato matrimonial entre Rias y Riser se rompiera, los problemas relacionados a ocultar su procedencia y el temor a una anarquía en el inframundo se fueron tan pronto demostró su poder que apaciguaba a todos, el proceso de unión de ambos clanes estaba en proceso debido a que el legítimo heredero fruto de los herederos principales antes de volverse Maos iba a ser el que heredará a ambos clanes unificándolos y convirtiéndose en el del inframundo, a todo el mundo le agradaba la idea de un clan poderoso que elevará el nivel del inframundo y no era ningún secreto la estrecha y buena relación de ambas casas, el que se unieran solo sería el inicio de una nueva era de expansión y prosperidad del inframundo. Todo parecía ser buenas noticias para el pelirrojo de ojos amatistas, pasar de ser un bastardo al heredero del clan más poderoso era un cambio de 360 grados en su vida y aunque todos vieron lo bueno solo Gohan y Graifia vieron lo malo, si bien heredaría a ambos clanes solo significaba que tendría la responsabilidad de mantener en orden al clan más numeroso tan pronto cumpliera 18 años,
también significaba que su vida estaba decidida, cualquier sueño o meta tendría que ser olvidada por las responsabilidades que ahora sería suyas y como cereza del pastel el joven pelirrojo estaba obligado a contraer matrimonio única y exclusivamente con mujeres dentro de ambos clanes, esto con el fin de mantener su linaje lo suficientemente puro como para que una generación entera de niños con el nuevo linaje de Gohan nacieran al año de cumplir sus 18 años de edad y tomar el puesto de líder de clan. Lo que quería decir es que muy probablemente terminaría casado con sus dos sobrinas un año menor que él, si bien la poligamia y el incesto no eran temas impresionantes y que ocasionarán escándalo al mencionar, fueron y son necesarios para crear y mantener puros los clanes con habilidades especiales como los Phoenix con sus llamas, inmortalidad y sus tan valiosas lágrimas, o el caso de los Bael y su poder de la destrucción. El verdadero problema es que a Gohan no le emocionaba la idea de casarse con dos chicas que jamás lo consideraron ni un amigo, eran básicamente conocidos que se saludaban cada vez que se topan en algún lugar, eso sin mencionar la aversión que la pelirroja estaba mostrando hacia él en el último año desde que la atención se enfocó en él. Pocos sabían los demás o simplemente ignoraban la frustración y rencor que se gestaba en la pequeña Rías de 9 años, todo se le había sido arrebatado de un día para otro, ya no sería la líder de su clan, tendría que casarse con el hijo bastardo de su hermano, alguien que técnicamente era su tío, pero que solo tenían un año de diferencia, y la atención con la que la colmaron desde nacida y a la que tanto estaba acostumbrada se fue tan pronto Gohan expulsó su poder por primera vez, odiaba que su futuro fuera sellado solo por la acción del niño de haber demostrado un poder mayor al de ella, el que ahora estuviera condenada a vivir su vida junto a él como su esposa y tener que engendrar a sus hijos simplemente la enfermaba, el ser reducida solo a un vientre fértil sin voz ni voto era algo que no iba a tolerar. Rías, al igual que los demonios, estaba regida por pecados y en su caso la ambición y la codicia eran combinaciones peligrosas en manos de una niña amada e idolatrada por el Mao, más su talento innato de manipular a las personas a su alrededor eran la combinación perfecta para obtener lo que ella quisiera y de no obtenerlo haría que quien se lo negó pagara con intereses. Así fue como la pequeña diablesa empezó a idear un plan que la sacará de este asunto y a la vez le devolviera lo que le fue robado injustamente, y para eso necesitaría un aliado, y qué mejor que su mejor amiga Sona, que estaba sentenciada al mismo destino que ella, sabía perfectamente que a Sona no le gustaba más que a ella lo que ambas tendrían que vivir de seguir las cosas por el camino que estaban tomando, teniendo una aliada de igual manera dispuesta a todo para salir de esta situación. Solo hacían falta más factores. Ahora bien, a Gohan aún no se le encontraba ningún pecado que rigiera su vida, ella podría usar eso. Gohan practicaba mucho para dominar su poder, por lo cual pasaba muchas horas solo en los campos algo alejados de la mansión para darle espacio pero lo suficientemente cerca para que acudieran en su ayuda en caso de algún ataque enemigo o intento de secuestro. Al ser quien era, podrían decir lo que fuera de Rías, pero era inteligente como el diablo. Dicha frase pocas veces tuvo tanto significado como ahora, pero sin duda iba a causar consecuencias desastrosas. Una semana después, el destino que le gustaba jugar con las vidas inocentes a ver cuánto podían aguantar y una explosión que llamó la atención de todos en la mansión más tarde y el resultado fue un inocente más, siendo condenado a sufrir poco culpa de la ambición de terceros, una situación como muchas antes de él, pero en esta ocasión las cosas no quedarían impunes. ¿Qué fue lo que pasó? Simple, la pequeña Rías y Sona estaban charlando peligrosamente cerca de donde Gohan entrenaba su poder que nombró como Tundra Carmesí, disparando orbes rojos con destellos azules, que al impacto congelan y destruyen todo a su paso en una pequeña explosión de poder concentrada para no causar mucho alboroto y que asustarán a los adultos en la mansión. Rías sabía que Gohan estaba increíblemente concentrado para que su poder no se saliera de control y que solo hacía falta una pequeña
distracción para que un disparo se saliera de control. Tales cosas sucedían con frecuencia y solo hacía falta esperar uno solo. 5 minutos después lo inevitable pasó. Un disparo errado se dirigió a donde ellas estaban. Rías no era estúpida y sabía que un impacto de eso y ambas estarían destruidas. Sin embargo, ella calculó que con una barrera de zona y su aura de destrucción activadas ambas saldrían con vida y con suficientes heridas como para inculpar a Gohan. Con lo que ninguna de las dos contaba era que el joven pelirrojo, en un estallido de velocidad, llevando sus piernas al límite, el joven logró adelantarse a su disparo y ponerse enfrente de ellas para protegerlas. Al absorber el impacto con su cuerpo, en un instante las envolvió a ambas entre sus brazos, mientras que la energía impacta en la espalda del híbrido, ocasionando una explosión considerable acompañada del grito de terror de ambas niñas, fue suficiente para poner a los adultos en guardia. Al los adultos llegar al jardín usado como campo de entrenamientos por Gohan, lo que vieron los dejó por completo choqueados y sumamente preocupados. Frente a ellos estaba un pelirrojo sin camisa que fue destruida por la explosión y a su vez también ayudó que de su espalda dos grandes alas salieron para envolver a las niñas, para protegerlas lo máximo posible de la explosión. Bajo Gohan estaban dos niñas sollozantes con sus ropas hechas jirones y desgarradas en algunos lados. La imagen de por sí ya era mala y se prestaba para muchas malas impresiones, pero lo que a todos realmente les preocupaba eran las alas del pelirrojo. No es que tuviera más de un par de alas, lo cual era imposible ya que no tenía el poder suficiente para eso, sino que sus alas no eran las comunes alas de murciélago que todo demonio tenía a excepción de los Foix, sino que en su lugar dos grandes alas hechas de puro hueso se extendían libremente y en lugar de tener la membrana común que tendrían las de murciélago, estas estaban bañadas en un manto de fuego azul que parecía no quemar a las niñas envueltas en ellas. Lo que siguió a partir de eso solo fue una absurda injusticia. Las dos niñas acusaron al pelirrojo de intentar profanarlas y que Rías, en un intento de frenarlo, lanzó su mejor ataque, pero gracias a las alas nuevas del niño poco o nada le sirvió. Viendo la posición en que las encontraron y la devoción hacia las niñas que todos les demostraban injustamente, creyeron cada palabra sin darle oportunidad al niño de defenderse. Sumado a eso, no era difícil de pensar que algo así pasará, puesto que no sería la primera vez que se hablará de un demonio lujurioso y peligroso junto a eso. Aún no se sabía qué pecado dominaba al niño, y con las pruebas del día de hoy no era difícil deducir que el niño era un demonio lujurioso como tantos otros antes que él. Sir Sex no era estúpido y tampoco Serafal, que haciendo a un lado la devoción a sus respectivas hermanas menores, sabían perfectamente que Rías y Sona mentían. Diablos, eran reyes demonio y no llegarían a tal puesto si se dejaran engañar tan fácilmente, por muy buena que fuera la actuación de Rías, que por sí de dejar pasar este claro engaño y acusación falsa eran las alas de Gohan. Si él no tuviera esas malditas alas, los dos hubieran desenmascarado la mentira de sus hermanas, puesto que el infierno se vería mucho más beneficiado con Gohan al cargo de ambos clanes, pero esas malditas alas cambiaban todo. Solo un solo ser antes que él poseía un par de alas similares, y era el mismísimo Satanás en persona. La diferencia es que las de Satanás no poseían fuego, solamente el hueso que quedó de lo que antes eran alas de ángel, que él mismo se encargó de retirar cada pluma de ellas, y no conformes con eso decidió retirar todo rastro de piel, músculo o tendones, dejándolas en el puro esqueleto. Ambos Maous conocían perfectamente la crueldad y la brutalidad con la que se hizo famoso el Satanás original, y no podían permitir que un ser parecido a él vagara libremente por el inframundo o el mundo. Una segunda venida del ser más vil solo haría que todo el progreso que lograron en estos años se fuera a la basura y el inframundo se sumergiera una vez más en el infierno del que los humanos tanto hablaban. Así que con mente fría y pensando en el futuro del inframundo, ambos decidieron seguir con la mentira de sus hermanas. Era una lástima, ya que el futuro que había con Gohan a la cabeza era muy prometedor, pero con el peligro de que Gohan resultará en ser, aunque sea una fracción de lo que fue el Satanás original, era mejor mantenerlo oculto y restringido por el bien de todos. Una vez más, como la vida ya parecía tenerlo acostumbrado,
Por un hecho que el niño no podía controlar fue condenado injustamente por el supuesto bien de todos, aunque la razón que le dieron a él fue por haber intentado violar a sus sobrinas. Al instante Gohan fue apresado y detenido hasta que 2 días después fue sentenciado a pasar sus días en un calabozo hasta que reformará su conducta, y al igual que las estaciones del año la conducta del inframundo hacía el cambio una vez más después de una temporada, de ser el futuro del inframundo pasó a ser el bastardo de Gremory City, el peor error que pudo existir y el ser más repulsivo y peligroso debido a sus acciones y poder, de ser la salvación pasó a ser el mayor peligro y una vez el asunto de sus alas se reveló todos, temieron del infierno que podía ser desatado sobre ellos si el niño volvía a ver la luz del día, ninguno quería un nuevo Satanás entre ellos a excepción de los más conservadores, que en secreto esperaban la liberación del niño para devolver al inframundo. Poco se sabía o poco se hablaba del destino del joven, que a sus 10 años de edad fue enviado a las mazmorras donde encarcelados viven lo peor de lo peor en la sociedad, y si tomamos en cuenta que era una sociedad de demonios, pues ya se harán a una idea de qué clase de seres abominables moraban en ese lugar. Algo en común tenían las prisiones humanas con las demoníacas, que lamentablemente no eran buenas noticias para el niño, independientemente de tu género o preferencia, edad o raza, si eras ingresado por algún cargo sobre un ataque sexual, la bienvenida que los presos te darían sería la misma por la cual fuiste encarcelado en primer lugar, y para mala suerte del niño era de conocimiento público la razón de su encarcelamiento. Poca cosa pudo hacer el niño más que suplicar y llorar puesto que todos los prisioneros tenían sellados todo rastro de magia en sus cuerpos, únicamente se valían de su fuerza física natural y si bien Gohan era un niño fuerte físicamente para su edad, no era nada contra demonios adultos que luchan día a día para seguir vivos y mantener su estatus en la prisión, fue básicamente entregar un cordero con la pierna rota a una manada de lobos hambrientos que no discriminaban el sexo o la edad y solo buscaban saciar sus asquerosos y lujuriosos deseos que no se podían satisfacer del dolor en una prisión llena de adultos fuertes a los que si querías tocar primero deberías intentarlo puesto que la recompensa no valía el riesgo de terminar en la posición de la presa, en cambio un niño débil a sus ojos y totalmente solo era una invitación a hacer lo que quisieran con él, así fue como enmascarado con un repugnante sentido de justicia, fue como cada prisionero hizo lo que quiso con el niño en su primera noche de estadía, a los alrededores solo se podían escuchar las risas enfermas de los habitantes de la prisión y los gritos desgarradores del niño que suplicaba por ayuda y piedad. Ni un solo guardia movió un dedo, el trato era simple, ellos solo se encargaban de que nadie entrara y nadie saliera sin autorización, de ahí en fuera los prisioneros eran libres de hacer lo que quisieran, si uno moría solo sería una bandeja de comida menos que tendrían que preparar a la mañana siguiente. El amanecer trajo consigo un hermoso día, pájaros cantan laboriosamente recolectando pequeñas ramas para hacer sus nidos, las gotas del rocío de la madrugada se evaporan lentamente a medida que los cálidos rayos del sol se postran sobre ellas, incluso los reclusos pasan un rato agradable en el patio de la prisión donde pueden tomarse el tiempo de relajarse antes de que sirvan la primera comida del día, un día hermoso sin duda alguna. Al parecer el cielo no le tuvo respeto o se solidarizó con el niño que habitaba esa misma prisión, ni el cielo quiso guardar luto con una merecida lluvia que representará el estado de ánimo del niño, en cambio era un hermoso día fuera de los barrotes de la celda donde un niño roto física y psicológicamente yacía acurrucado en si la atrocidad que se llevó a cabo la noche anterior no hubiera pasado. A menudo el destino juega de maneras misteriosas que incluso ninguno entendería porque dejaría que un inocente sufriera de forma tan cruel y quien en su santo juicio mandaría a un niño de 10 años a la prisión con los criminales más peligrosos y viles del inframundo, quien mandaría a un niño a una jaula llena de demonios del peor tipo. Bueno, Gohan se hizo esa pregunta una y otra vez en su mente para mantenerse ocupado y tratar de ignorar el dolor físico y psicológico que lo atormentaba, buscaba desesperadamente una respuesta para mantener su mente ocupada y no llegaran los recuerdos de la noche anterior. Lágrimas caían en una secuencia interminable de unos ojos muertos que jamás debería tener un niño, el brillante amatista más apagado que nunca, faros hermosos de inocencia que fueron apagados por la cruel realidad de su vida.
era, un niño jamás deseado, jamás amado y que la vida se encargó de restregárselo en la cara una y otra vez. Para su mala suerte esa noche sería la primera de muchas, solo que ya no suplicó cuando volvió a ocurrir. Notó lo idiota que se veía pidiendo piedad a una horda de demonios. Tal vez los humanos le mostrarían compasión, pero los demonios eran algo muy distinto. Él no suplicó, no gritó o lo evitó lo más posible, ya que algunas veces el dolor era tanto que era imposible para él no gritar. Lo único que jamás pudo detener fueron las lágrimas que caían de sus apagados ojos. Su mente podía gobernar sobre su cuerpo, pero alguien alguna vez dijo que los ojos eran la ventana al alma, y la alma de ese pequeño sufría como ninguna otra, e intentaba desahogar ese dolor de la única manera que podía. Los días pasaron, esperaba en su corazón que alguien viniera a visitarlo para poder ver un rostro amistoso, y no a los rostros retorcidos en locura y una enfermiza lujuria a los que lenta, y desafortunadamente el niño empezaba a acostumbrarse. Los días pasaron, cumplió su primera semana y rápidamente se convirtieron en 2, un mes, 2 meses, media año, y la rutina se repetía día tras día. El niño se sentaba en su celda a esperar que a que lo llamaran porque alguien lo visitaba, pero caía la noche y los únicos que llegaban eran los mismos presos de siempre para llevárselo a otra celda y hacer lo que quisieran con él. Antes del amanecer lo arrojaban de nuevo en su celda. Pasaba unas horas inmóvil simplemente pensando en cómo detener las lágrimas que salían de sus ojos. Cuando finalmente paraban, el niño se levantaba para vestirse y esperar un día más a que alguien viniera. Gohan pensaba que si se portaba bien y no hacía nada lo liberarán pronto, ya que solo estaba ahí hasta que su supuesto mal comportamiento se reformará. Lamentablemente nadie otra forma de decir que estaría cada uno de sus días de vida en esa celda, puesto que ¿qué demonios se vuelve bueno? El decir que la estadía sería hasta que se reformarán era una simple cortesía, ya que cualquier demonio que sea lo suficientemente cruel como para entrar en esa prisión jamás cambiaría, por lo cual nadie medía sus comportamientos, ni había chequeos para ver progresos o mejoras, simplemente los arrojaban ahí dentro hasta que murieran. Nadie le dijo que nunca saldría, así que él mantuvo la esperanza al menos los primeros 3 años de su estadía ahí. Al cumplir los 13 años finalmente se rindió, nadie lo visitaría y él no saldría de ese lugar. Esta sería su casa hasta que muriera, y si no hacía nada él sería el juguete de todos hasta que finalmente lo mataran, o que si cuerpo finalmente fallara y muriera. No sabía si vivir aún valdría la pena, dudaba mucho si realmente valía la pena esforzarse en luchar. Después de todo, nada le devolvería todo lo que él perdió, su inocencia jamás volvería y su alma rota no se repararía mágicamente con un abrazo. Abusado por mujeres y hombres de la prisión, demonios que mancharon la piel inocente de un niño con el peor de los crímenes y pecados una y otra vez hasta que el niño no sintiera nada más que dolor. ¿Valdría vivir una vida sabiendo que todo eso pasó, con todos esos recuerdos? No lo sabía, pero al recordar las caras de esos monstruos llenos de una satisfacción enfermiza, un sentimiento abrumador de justicia llenaba su cuerpo roto, sin mencionar la promesa que le hizo a su tía Misla. Si se rendía no habría justicia para ella y tampoco para él. Si se rendía nadie le daría su merecido a los monstruos. Si se rendía probablemente no viviría otro año, así que tenía que esforzarse. Él no quería ninguna venganza, su ser pedía justicia casi de forma enfermiza, y si no obtenía su justicia la venganza tomaría su lugar. No quería dañar inocentes, pero los culpables recibirán todo el dolor y castigo que le dieron. Era justo, recibirán lo que dieron y nada más que eso. Ellos lo rompieron, así que él los rompería a ellos. No iban a lastimar a más inocentes mientras él siga respirando. Todos los culpables recibirán su castigo justo por sus fechorías, y él personalmente se encargaría de que así fuera. Nadie quedaría impune mientras la sangre de sus pecados manchara sus manos. Así es como, con un imponente deseo de justicia rozando fuertemente el límite antes de que se pueda considerar una venganza, el ahora puberto de 13 años decidió que ya era suficiente. Cada día se entrenaría para fortalecerse, usaría todo su cuerpo para que ni un solo centímetro de él fuera débil. Aprovechó su tamaño pequeño para robar la comida de cualquier despistado o estúpido que no le pusiera suficiente atención para él poder nutrirse adecuadamente y ganar más peso.
claramente no podría fortalecerse en un solo día para evitar el tormento que lo esperaba en las noches, así que tuvo que seguir soportando cada noche hasta que cumplió 15 años, que fue donde finalmente ganó la suficiente fuerza física para defenderse. El día que hizo el cierre de sus tormentos nocturnos fue cuando desafió al más fuerte de la prisión, un antiguo demonio renegado que fue capturado vivo antes que se implementaran las cacerías de renegados. Era un demonio antiguo y al ser renegado las deformidades de su cuerpo eran de esperar. El bastardo tenía un juego extra de brazos tan fuertes como los originales. No conformes con eso, el tipo tenía 2 ojos en la parte trasera de su cabeza calva, haciéndolo casi imposible de atacar sin que se diera cuenta. Una batalla difícil. El sujeto tenía todo de su lado, pero lo que Gohan tenía era el factor sorpresa de su lado. Si bien notaron que el niño creció al igual que sus músculos, él golpeó a nadie, así que erróneamente pensaron que solo se quería ver mejor para sus dueños. Esa misma mentalidad fue lo que en una hora más tarde llevó a su derrota al demonio renegado. Pasó de tener 4 brazos a solo tener 1, en cuanto a sus ojos ninguno era utilizable, nadie creyó lo que veían, el juguete que por años usaron sin piedad ahora había dejado lisiado de por vida al demonio más fuerte de la prisión. Claramente Gohan no resultó ileso, ya que de igual manera se llevó consigo una enorme herida que casi le cuesta su vista en uno de sus ojos. Unas cuantas costillas rotas y un brazo dislocado fueron el precio por su victoria. Los guardias se lo llevaron a la enfermería de la prisión, puesto que, si no morían, tenían la obligación de atender heridas que fueran graves. En cuanto al demonio renegado, tampoco fue asesinado por Gohan, pero ser lisiado en una prisión probablemente hubiera sido mejor que lo mataran. Tan pronto fue liberado de la enfermería, el niño notó el cambio, finalmente era libre, después de 5 suyo. Claramente no era lo mismo que cuando llegó a ese lugar, pero una vez más volvía a ser suyo. Estaba tan feliz que realmente las lágrimas no tardaron en hacerse presente al saber que cuando el sol se marchara nada le pasaría, que las noches una vez más volvían a ser de descanso. Simplemente no pudo con las emociones que lo abordaron sin aviso. Él volvía a ser dueño de su persona y, lo que era mejor, ahora todos los habitantes de esa prisión eran suyos. Se adueñaron de él durante 5 años por ser el más débil y pequeño, entonces ahora él sería dueño de todos porque todos eran más débiles que él. Estaba seguro que no iban a aceptarlo sin luchar, pero estaba preparado para eso. Después de todo, él también luchó durante su primera noche, así que era justo que también lucharán. Muy probablemente tendría que luchar mucho antes de que todos aceptaran su castigo, pero bien podía hacerlo. Tenía todo el tiempo del mundo para que lo aceptaran, puesto que ninguno de ellos, incluyéndolo, irían a ningún lado. Así su propiedad hasta que fueran lo suficientemente fuertes para ser dueños de su personal, tal como él lo hizo. A él le tomó 5 años gracias a su esfuerzo, pero si ellos se tardaban más no sería culpa suya, y si ellos cometieron el error de no entrenar su fuerza, él no iba a hacer lo mismo y dejar de entrenar ahora que era fuerte. Casi sentía un poco de lástima por las prisioneras, pero no fue decisión de él que la cárcel fuera mixta. Supuso que los gobernantes no querían gastar fondos en la escoria de la sociedad al hacer 2 prisiones para encerrarlos a cada sexo en una. Eso ya no era por culpa suya y no estaba dentro de su control, pero no iba a ceder ni un solo paso. Todos iban a pagar de una u otra forma y la justicia llegaría tarde o temprano para todos y cada uno de los que le hicieron daño, ya sea hombre o mujer. Todos eran igual de culpables ante sus ojos, mismos ojos que brillaban con una sed casi obsesiva con la justicia que no sería saciada hasta que nadie lo sabría aún, pero el sentido enfermizo por la justicia que se gestó en Gohan durante tantos años estaba a punto de estallar. Lo que comenzó como un sentimiento admirable en un pequeño niño, fue corrompido día tras día que pasó en el infierno casi literal en aquella prisión, hasta volverse una obsesión peligrosa para todos aquellos que lo dañaron o hicieron el mal indiscriminadamente hacia un inocente. En sus ojos amatistas un brillo azul se podía observar muy en el fondo de sus iris. Claramente esa no era la inocencia arrebatada regresando, sino algo poderoso que estaba esperando a ser liberado. Fin del capítulo, señores, espero les guste y ya se la saben, dejen su like si les gustó y los leo en los comentarios, mis hijos. Nos vemos en el próximo capítulo.